Cuando ocurre un delito, nos centramos en la persona quien lo cometió. Sin embargo, muy pocas ocasiones nos detenemos a analizar y a comprender a la persona quien lo sufrió y las consecuencias que tiene que afrontar. Mi nombre es Estela Maris Sánchez Gutiérrez. Soy estudiante del Bachillerato en Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia. Y esta exposición tiene como fin estudiar los conceptos que están presentes en el capítulo número 5 de la unidad didáctica de Fundamentos de la Criminología. Vamos a ver mecanismos orientados a la protección, atención y recuperación de las víctimas, y a la misma vez vamos a estudiar los conceptos, iniciando desde la víctima y finalizando hasta la victimización y el paradigma moderno. Atención y protección a las víctimas. La atención y la protección a las víctimas es una serie de medidas que se aplican por parte de diferentes instituciones con su objetivo de dar seguridad, bienestar y participación de la víctima dentro de su proceso penal. Según Zúñiga en 2019, estas acciones deben de ser aplicadas por parte de equipos multidisciplinarios profesionales, como psicólogos, trabajo social y profesionales en derecho. En la práctica esto significa que, por ejemplo, en un caso de violencia doméstica se ve muy presente el acompañamiento psicológico y a la misma vez con asesoría legal de la mano para tomar medidas de protección como lo pueden ser órdenes de alejamiento. No se trata solo de dar atención a la situación, más bien de evitar que la persona vuelva a ser afectada por el sistema. Tenemos las corrientes victimológicas. Estas nos ayudan a comprender los diferentes puntos de vista que están dentro de la victimología. Existe la victimología radical, que esta se enfoca en dar una crítica al Estado por favorecer a los sectores más poderosos y dejan desventaja a los pueblos que son un poquitito más vulnerables. Por ejemplo, cuando tenemos un delito de carácter ambiental y este no es sancionado a cuando se da un delito común. También tenemos la victimología liberal, que está una propuesta de una visión que integra y también incluye delitos tanto visibles como de estructura. Y finalmente podemos ver lo que es la victimología forense, que esta ya se aplica más de manera en la parte profesional en investigaciones criminales que analizan el perfil de la víctima para comprender el delito, como por ejemplo cuando sucede un homicidio. La desvictimización es el proceso que le da la posibilidad a la víctima de poderse reintegrar a nivel social con confianza y con estabilidad emocional. Este proceso implica superar sentimientos como el miedo, la culpa y la vergüenza, según la unidad de fundamentos de la criminología de Randall Zúñiga. Por ejemplo, cuando una persona sufre un asalto, con apoyo psicológico y una red de acompañamiento bastante sólida, puede recuperar poco a poco la confianza de poder salir de nuevo a la calle sin ningún miedo constante. Mientras que por otra parte, el objetivo principal de la desvictimización es devolver el control de la confianza sobre su vida a cada uno de los afectados. En los derechos de las víctimas es importante recalcar que ya la víctima tiene un rol activo dentro del proceso penal. Entre sus derechos está ser tratado con dignidad, recibir atención médica, tener un soporte psicológico adecuado, a la misma vez ser participante activo de su proceso y también solicitar una reparación de los daños. Es un ejemplo claro que se da por parte de la unidad didáctica de los fundamentos de la criminología, que una víctima puede exigir una indemnización por los daños sufridos o recibir información constante sobre el caso que está viviendo. Esto refleja un cambio bastante importante. ¿Cuál es? Que la víctima ya tiene visibilidad en estos casos. La justicia restaurativa se encarga de proponer una alternativa al modelo tradicional que se enfoca en el castigo, que es reparar el daño mediante el diálogo entre la víctima y el agresor, según la unidad de fundamentos de la criminología. Por ejemplo, en un caso de daño a la propiedad, es completamente común que la persona agresora pueda comprometerse a reparar el daño y asumir la responsabilidad directa.
¿Por qué? Porque este enfoque no solamente busca lo que es hacer justicia, sino que también busca aplicar el modelo de reconciliación y a la misma vez la paz social. La macrovictimización se presenta cuando se afectan a grandes grupos de personas o a la sociedad en general. Por ejemplo, la contaminación ambiental o las crisis de salud pública, como se pueden ejemplificar en la unidad didáctica de fundamentos de la criminología. Por ejemplo, cuando una empresa contamina un río, puede afectar a toda una comunidad, aunque no se puede identificar de manera individual cada una de las víctimas. La microvictimización es cuando la víctima puede ser fácilmente identificada. Casos como los robos, agresiones y la violencia intrafamiliar son ejemplos bastante comunes. Por ejemplo, cuando una persona sufre un asalto en la calle, pues puede ser identificada directamente como una víctima de este delito. El paradigma victimológico moderno se enfoca en ir más allá que el castigo del agresor, busca reparar el daño, atender a la víctima y poder prevenir las situaciones de riesgo, según lo que se puede ver en la unidad de fundamentos de la criminología. Por ejemplo, además de sancionar al agresor, se pueden implementar programas de apoyo y ayuda psicológica y social para poder reconstruir a la víctima. ¿Por qué? Porque su objetivo es reformar, no solamente castigar. La victimidad es el grupo de factores que pueden hacer a una persona más vulnerable a ser víctima. Estos factores pueden ser sociales, económicos y personales. Por ejemplo, cuando una persona está en condición de pobreza o exclusión, tiende a ser más expuesto a ciertos delitos. La victimización es todo aquel proceso que convierte a una persona en víctima. Puede traer consigo consecuencias físicas, emocionales y de carácter material, según el libro de Fundamentos de la Criminología. Por ejemplo, una estafa, además de pérdida económica, puede ocasionar estrés y desconfianza. La victimización primaria es toda la afectación que sea posterior al delito. Incluye los daños físicos, emocionales y materiales. Por ejemplo, cuando una víctima sufre de robo, puede sufrir lesiones, pérdida de bienes y el miedo posterior al evento. La victimización secundaria es producto de un mal trabajo del sistema judicial, porque esto se puede dar a causa de falta de información, lentitud y malos tratos, según la unidad de fundamentos de la criminología. Por ejemplo, cuando una persona tiene que estar repitiendo constantemente su historia ante las autoridades, es una forma de presenciar lo que es la victimización secundaria. La victimización terciaria se da cuando se da un juicio o crítica de parte de la sociedad hacia la persona víctima. Por ejemplo, se puede ver evidenciado esto cuando a una persona se le hace responsable de recibir violencia o acoso a causa de su manera de vestir. La victimología tiene como objetivo poder comprender y mejorar el estilo de vida de cada una de las víctimas. ¿Por qué? Porque estudia su rol, características, también consecuencias que se tienen por el delito. La victimología se encarga de tener de producto de estudio a la víctima dentro del fenómeno criminal. Según la unidad didáctica de fundamentos de la criminología, contamos con diferentes tipos de victimología, como lo es la positivista o conservadora, la radical, la liberal y la forense. Cada una de estas nos ofrece una serie de herramientas bastante diferentes para poder interpretar desde diferentes puntos de vista el fenómeno victimológico. La revictimización se da cuando la víctima tiene que estar reviviendo el hecho delictivo ocurrido constantemente. Se puede dar, por ejemplo, cuando el testimonio tiene que ser dado ante diferentes autoridades de manera repetitiva. Esto puede ser desgastante a nivel emocional y debe evitarse para la víctima, para poder sobrellevar un proceso más saludable. En conclusión, la fortaleza de la atención integral y por la promoción de la justicia restaurativa como herramienta clave
ha sido eficaz, porque ahora no solamente basta con castigar al agresor para reparar el daño ocurrido, porque también es necesario acompañar a la víctima y prevenir futuras eventualidades similares. De esta manera se pueden construir sistemas penales que sean más justos, llenos de equilibrio y centrados siempre en la dignificación humana. Es bastante importante también tomar en cuenta que en la victimología el papel de la víctima se ha centralizado. Muchísimas gracias por su atención.